Bueno, muy buenos días para todos. Qué rico volvernos a tener esta semana en nuestra clase de biología para ingenieros. Hoy vamos a avanzar unas cositas bien interesantes dentro de nuestros procesos industriales que nos van a permitir, uno, volver a identificar algunas de las cosas que a lo largo de pronto de nuestra carrera hemos visto y lo otro es que los que no hayan visto, pues les va a servir como un marco de referencia para empezar a mirar los elementos que a nivel industrial se trabajan. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue este fin de semana? No todos a la vez. Bien, profe, gracias. Ok. ¿Difícil el ejercicio, la tarea? ¿Les costó mucho trabajo? Me parece que no, porque no contestan. No, pues, profe, pues fue una actividad pues normal, no creo que haya sido pues como, pues en mi caso no fue muy difícil. Además, yo les había dejado una bibliografía que los que la consultaron vieron que gran parte de la información podían encontrarlas ahí. Bueno, hoy vamos a ver, digamos, vamos a meternos dentro del proceso industrial. Vamos a ir aumentando elementos para la construcción de lo que nosotros hoy estamos haciendo. Entonces voy a compartir pantalla. Quiero que por favor, cuando pregunten, me contesten, porque acuérdense que si no me contestan, no sé si es que el internet está fallando y quedé por fuera de clase. Entonces, por favor, me contestan, ¿está amable? ¿Ven la presentación? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entramos a nuestra semana décima. Hoy vamos a trabajar lo que es el proceso de producción más limpia en la industria. Sí, ya es arrancar, digamos, todo lo que es la fase de la segunda etapa de nuestra materia, sí, que es fundamental para poder contener o tener empresas que sean ambientalmente sostenibles o sean ecoamigables. Desde ahí la importancia de que nosotros empecemos a mirar este proceso como un elemento fundamental de dentro de lo que podemos hacer nosotros como ingenieros industriales en las empresas en las cuales nosotros vayamos a trabajar. Les habíamos visto en la clase pasada, habíamos visto estas alternativas para el desarrollo de las ventajas competitivas, ¿sí? Y en ellas habíamos trabajado, habíamos visto que en este esquema nos mostraba fácilmente cómo podríamos desarrollar, digamos, lo que en esta segunda etapa vamos a hacer. Les decíamos que en la parte alta están todos lo que son los procesos, en la parte baja los productos, en la parte izquierda minimizar daños y en la parte derecha maximizar ventajas. Entonces, hoy vamos a arrancar con producción más limpia y si miramos, entonces vamos a trabajar en los procesos buscando minimizar daños. ¿Cuáles son esos daños que debemos minimizar? Los daños ambientales que las empresas pueden generar. A eso se conoce como producción limpia. Trabajar en los procesos industriales que generan menos daño al ambiente. Ahí es donde se establecen estrategias de producción. A lo largo de las distintas semanas vamos a ir avanzando, después llegaremos aquí a ecoeficiencia, al análisis de ciclo de vida y al consumo verde para pues obviamente todas estas cuatro etapas poderlas cumplir y a partir de allí entender qué es una empresa ecológicamente amigable o ambientalmente sostenible. Entonces veíamos que la producción más limpia, como o lo que pretendemos nosotros de tener una empresa ecoamigable, pues es un poco la observación un poco más allá de lo que es la industria o de lo que es la empresa. Todo el mundo entra y miramos en lo que es la empresa y miramos cómo mejoramos la rentabilidad, ¿sí? Pero nos olvidamos de muchos otros elementos que son los causantes, en muchos de los casos, de pérdidas, digamos,
grandes que pueden ocasionar hasta que las empresas desaparezcan de los entornos. Y es un poco con base en la gran cantidad de materias primas que a veces se extrae de los entornos y en la generación de los residuos, llámese sólidos, líquidos o gaseosos que las empresas generan. Es importante que nosotros aprendamos a entender que nuestra empresa hace parte de un entorno y ese entorno tenemos que nosotros permanentemente mirarlo. ¿De dónde traemos las materias primas? ¿De dónde traemos la energía? ¿De dónde traemos el agua? ¿De dónde traemos la tecnología, la mano de obra, el capital? ¿Cómo organizamos la empresa? Que son todos los elementos que entran a la organización y de allí que salen un producto final que es el que genera una rentabilidad. Digamos, ese producto es el que le permite a que la empresa subsista, pero curiosamente también salen residuos sólidos, líquidos y gaseosos que en la mayoría de casos no los observamos, no los miramos, y ahí es donde quizá tenemos que jugar un papel fundamental. ¿Para qué? Para que el ejercicio de mejorar las condiciones de una empresa sean lo suficientemente válidos y a partir de allí podamos generar una mayor producción económica y a la vez generando un beneficio ambiental, que es lo que todos de alguna forma esperamos. Entonces, la producción limpia, ¿qué es básicamente? Es buscar la forma de disminuir las emisiones, o sea, que se reduzcan las emisiones a la atmósfera, que se reduzcan los vertimientos y que se reduzcan los residuos sólidos. Si hipotéticamente quisiéramos plantear cómo se podría hacer la producción más limpia, es tratar de meter en una burbuja la industria y que no pudiera generar cargas contaminantes al ambiente. Allí es lo que nosotros tenemos que como ingenieros industriales pensar, en mirar cómo hacemos para que esta industria en la cual nosotros laboramos pues obviamente no generen ni emisiones, ni vertimientos, ni residuos sólidos. Una tarea que para muchos es muy difícil, pero lo que vamos a tratar de hacer aquí es enseñarles la forma de cómo poderlo hacer y a partir de allí empezar a generar alternativas que nos conlleven a generar ese beneficio de poder tener empresas ecoamigables, empresas que no generen ninguno de estos residuos y que a la vez puedan, digamos, ubicarse en regiones del país sin ningún inconveniente porque no generan un daño, no generan, digamos, deterioro en las condiciones ambientales del entorno donde se ubican. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Okay. Habíamos visto esto, cómo hacer la producción más limpia. Entonces, nos habíamos dado cuenta en la clase anterior, habíamos visto que de alguna forma este esquema de espina de pescado nos puede empezar a mirar cómo podemos nosotros generar unas condiciones de producción limpia adecuadas. Entonces habíamos visto de que normalmente nosotros hablábamos de la organización, hablábamos de la maquinaria, hablábamos de los métodos de producción y que en términos prácticos pues esto era lo que hacía que se estableciera un esquema de producción, era lo que normalmente se hace, ¿sí? Pero curiosamente lo que nosotros estábamos viendo era que y ahora elementos fundamentales como el medio ambiente juegan un papel esencial, los materiales y la mano de obra. En términos generales, todos esos 6 elementos son los que me establecen o me determinan un poco lo que es ese concepto de productividad. Y para poder yo generar, digamos, esa mejor posibilidad, yo tengo que trabajar los 6 elementos que están planteados allí. ¿Sí? Decíamos, por ejemplo, en muchas organizaciones no tienen ni una misión ni una visión, ¿sí? Se no saben para dónde van, son empíricas, son pequeñas y nunca han planteado, digamos, esas visiones que hoy son requeridas. Hay problemas de mantenimiento en la maquinaria, no tienen fichas de seguimiento ni control al número de horas que las máquinas trabajan para poder hacer el mantenimiento respectivo. Se utilizan métodos tradicionales de producción y no se exploran nuevos métodos que conlleven a que en la práctica pues, generen unas mejores bondades y unos mejores beneficios. No se tienen las certificaciones adecuadas. Ahorita me preguntaban cuáles son esos permisos que en temas ambientales se tienen que sacar. Entonces uno tiene que tener, una industria tiene que tener permiso de emisiones, de vertimientos y de residuos para poder operar. Y muchas empresas no saben, no lo sacan y generan contaminación sin muchas veces saberlo. Obviamente el desconocimiento de la norma no evita la sanción.
Carencia de material tecnológico moderno, o sea, elementos que nos ayuden a mejorar las condiciones, un bajo nivel a nivel profesional en los esquemas de producción, o sea, normalmente la mano de obra a veces no es capacitada, y esto conlleva que haya una baja producción. De ahí que tenemos que empezar a mirar cómo generamos que el personal técnico sea profesional, tenga conocimiento, que, digamos, las fallas se vuelvan menos frecuentes, que existan manuales de funciones adecuados, que de alguna forma haya un cumplimiento de las normatividades ambientales, que, digamos, se haga previsión de compras e insumos y, pues, obviamente, que permanentemente se capacite. Entonces, esto es lo que podría hacer que en términos prácticos esta baja productividad que muchas veces tienen las empresas, tengamos que sumarle este tipo de elementos. ¿Para qué? Para que puedan mejorar. Entonces, ¿qué es? Generar una misión y una visión con unas certificaciones adecuadas en temas ambientales. Establecer unos manuales de funciones, de mantenimiento, de normas ambientales y tecnologías modernas. ¿Sí? Buscar que no se presenten fallas, generando un mantenimiento permanente, teniendo las fichas de chequeo de los equipos, de las máquinas, ¿sí? Tener un método técnico que nos permita de alguna forma evidenciar cuándo se van a presentar fallas para poder prevenirlas, prevención de compras, lo que es la previsión de compras e insumos, no acumular elementos, sino sencillamente buscar la forma de que siempre los productos que tengan sean los que se requieren y para la producción necesaria, y tener niveles profesionales altos. ¿Sí? Esto va a generar que tanto el personal permanentemente se pueda capacitar e igualmente se genere como una especie de digamos, amor por la organización, en el sentido de empezar a apreciar muchos de los elementos que se dan, y a partir de allí, pues obviamente se forma un equipo, que es ese equipo que está dentro de una organización, que lo hacen no solamente la estructura orgánica, sino las personas que allí viven. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para generar todo ese proceso de mejoramiento y efectividad en la producción. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Okay. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como estrategias de producción más limpia? Entonces, estamos viendo aquí, vamos a suponer que esta es, digamos, la organización. Partimos de una prevención ambiental integral. Entonces, lo que buscamos es reducir los residuos y emisiones, buscarlos minimizar en lo posible, digamos, que desaparezcan. ¿Sí? En muchos de los casos, digamos, otras de las formas de previsión son los tipos de reciclaje y reuso que normalmente se hacen. Pero en las empresas lo que buscamos nosotros es minimizar, ¿sí? Al máximo la reducción de esos residuos, o de esos, bueno, residuos líquidos, sólidos y gaseosos. Entonces, para poder hacer ello tenemos que mirar varios elementos dados. Primero, la reducción en el origen, o sea, en muchos de los casos, lo que uno observa es cómo podría uno obtener, digamos, la materia prima en lo posible, sin tanta cantidad de elementos que generan residuos. Voy a poner un ejemplo simple. Si yo voy a hacer jugo de naranja, o harina de naranja, o zumo de naranja, en muchos de los casos lo que uno observa es que la cáscara y muchos de los elementos que tiene la naranja después se convertirán se pueden convertir en residuos. Entonces, lo que yo busco en términos prácticos es tratar de que el producto que me llegue sea de las mejores condiciones, que tenga la menor cantidad de residuos que me puedan generar al interior de mi organización o de mi empresa. Y a partir de allí, yo tengo que trabajar dos elementos fundamentales: una modificación en el producto, que lo veré al final, más adelante mejor, y la otra es la modificación del proceso. ¿Qué se entiende con el proceso? Es la forma como yo voy a producir, en este caso lo que hablábamos, el zumo de naranja o la harina de naranja, el elemento que ustedes hayan escogido. Es como yo voy a hacer una modificación en el proceso, pues hay tres estrategias de producción más limpia que son las más comunes que normalmente se trabajan. Uno,
son lo que se denominan buenas prácticas. ¿Qué son esas buenas prácticas? Son prácticas que buscan en términos generales o en términos reales disminuir cargas contaminantes. Entonces, buscar, por ejemplo, que uno pueda, digamos, reusar el agua para no desperdiciarla, ¿sí? La mayoría de personas lo que hacen normalmente es que lavan y el agua la vierten al acueducto, y pues obviamente ese es un costo muy alto, no solamente por recursos económicos, sino también por en este caso, el recurso natural, que es el agua. Entonces, de ahí la importancia de que una buena práctica es buscar la forma de cómo reutilizar muchos de los elementos que yo utilizo en términos prácticos en el proceso productivo. La segunda estrategia es el cambio de materiales. Entonces, uno mira en muchos de los casos, por ejemplo, a veces en los empaques, uno utiliza demasiados empaques, y esos empaques pues hacen que en muchos de los casos pues obviamente se generen muchos residuos. Entonces uno podría pensar en utilizar empaques que también fueran reutilizables, por ejemplo, envases de vidrio, digamos, elementos que de alguna forma les van a poder servir a las personas y no se tienen que tirar en el basurero o en los rellenos, o van a ir con las basuras a los rellenos sanitarios. Entonces, un poquito pensar también en esos cambios de materiales, ¿sí? Y la otra alternativa son nuevas tecnologías. Entonces, muchas veces lo que uno observa en las empresas es que las empresas han sido estructuradas, desarrolladas de manera empírica, y ese empirismo lo que ha hecho es que las personas de alguna forma pues hayan ido construyendo su organización, pero en términos prácticos no se han dado cuenta de que hoy hay nuevas tecnologías mucho más eficientes, equipos que consumen menos energía, que tienen mayor capacidad, que generan, digamos, una buena inversión, en virtud a que lo que se invierte allí, pues muy rápidamente se va a recuperar en virtud a la capacidad de producción que puede generar esos nuevos equipos. Entonces, esos son tres elementos que son consideradas como estrategias de producción más limpia. Entonces, buenas prácticas, cambio de materia prima y nuevas tecnologías. Es importante que las tengamos en cuenta, porque estas tres estrategias las vamos a trabajar. Vamos a buscar la forma de hacer buenas prácticas en nuestra empresa, vamos a buscar la forma de cambiar materias primas, y vamos a buscar la forma de encontrar nuevas tecnologías que de alguna forma nos permitan a nosotros identificar nuevos equipos que tengan mayor capacidad y que generen menores daños al ambiente. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Eh, Como estrategias de producción más limpia, veíamos las tres anteriores: buenas prácticas, cambio de materia prima y nuevas tecnologías. Entonces, buenos procedimientos de operación son lo que se conocen como buenas prácticas. Entonces, habíamos colocado, ya lo habíamos colocado como ejemplo, el de reutilizar, digamos, en muchos de los casos, el agua, el de generar, digamos, en muchos de los casos, residuos que se pueden aprovechar, que pueden generar otros procesos productivos. Entonces, ahí podríamos tener muchas posibilidades de tener buenas prácticas. Sustitución de materiales, ya lo habíamos dicho, en muchos de los casos pueden ser los empaques, pueden ser otras materias primas que, digamos, nosotros son en materias primas secundarias que pueden cambiarse, que pueden ser menos dañinas, menos tóxicas, que pueden generar menor cantidad de residuos. Ya en cambio de tecnologías, lo habíamos planteado, el de mirar equipos, pero los dos últimos no los habíamos tenido en cuenta, que son importantes tenerlos. El reciclaje interno, cómo podemos generar esos procesos de reciclaje que podrían ser buenas prácticas, y el rediseñar productos, que lo vamos a ver cuando estemos ya, una vez hayamos producido y hayamos generado, digamos, nuestro producto, cómo podemos mejorar, rediseñar o hacer un poco que el diseño de nuestro producto sea mucho más amigable y genere menos daño. Es importante tener esas estrategias de producción más limpia en cuenta. Las tres primeras somos las que vamos a trabajar en esta primera fase de nuestra clase. Entonces, tenemos como buenas prácticas la detención de escapes. Entonces, en muchos de los casos uno observa que en las empresas hay regueros de agua, hay emisión de vapores,
Lo que vemos en términos reales es que si hay regueros de agua, hay emisión de vapores, hay pérdida de materiales, pues el proceso está fallando. Y una de las alternativas que nosotros tendríamos es eso, es mirar cómo detectamos esos lugares donde se están generando esos escapes y curarlos. ¿Para qué? Para no desperdiciar ni agua, ni vapor, ni materias primas. Otro elemento es el recubrimiento de los tanques. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos lo que hacen con los tanques que no están recubiertos, pues obviamente es generar que, digamos, muchos de los elementos que tienen las paredes de los tanques donde se hacen lavados, donde se generan, digamos, enjuagados de muchos de los elementos que se utilizan en la producción, pues obviamente generen mayores niveles de suciedad, mientras que los recubrimientos lo que hacen en términos prácticos es disminuir el desprendimiento de materia prima y con ello pues obviamente poder evitar, digamos, mayores niveles de residuos disueltos en el agua. Raspado en seco, o sea, muchas veces nosotros hacemos, cuando vamos a quitar materias primas, digamos, vamos a quitar partes de la materia prima, lo hacemos en húmedo. Es importante pensar en seco, ¿en virtud a qué? A que, digamos, la humedad que genera, digamos, esas cáscaras o esos productos, pues obviamente van a aumentar la densidad de los residuos y van a generar mayor daño. Pensar un poco en lo que es el compostaje, mirar cómo puedo de alguna forma las materias primas que son orgánicas, que no utilizamos, buscar la forma de que hayan personas que puedan colectar ello y poder llevarlos a sitios donde se puedan aprovechar como abonos orgánicos. Clasificar la ropa sucia en la fuente para pues obviamente a partir de allí generar, digamos, todo lo que es un manejo adecuado de lo que son los uniformes de los trabajadores, etcétera, y a partir de eso pues obviamente generar, digamos, un beneficio y no llevar, digamos, sacar muchos de los elementos que a veces se pueden ir impregnados en las ropas de los trabajadores. Control sobre la iluminación. Entonces en muchos de los casos vemos que las plantas son oscuras, entonces uno podría pensar en tener luz día, colocando claraboyas o colocando tejas translúcidas que permitieran que la luz del día llegara, y esto generaría unas mejores condiciones y a la vez una disminución en el costo de la iluminación. Uso de luz natural, ya lo decíamos, programa de gestión de residuos, o sea, saber cuáles son los residuos que se generan en la empresa y a partir de allí mirar cómo le vamos a hacer un manejo. Si nosotros hacemos programas de gestión de residuos con toda seguridad, en muchos de los casos, muchas de esas materias primas que las desechamos se podrían convertir en materias primas de otros procesos, o en muchos casos se podrían reutilizar en el mismo proceso de nuestra organización. La utilización de materia de empaques, adecuado uso de agua de pozos. Son esos elementos los que podríamos uno plantear como buenas prácticas y que de alguna forma van a contribuir a mejorar las condiciones que se tienen con respecto a las condiciones ambientales de la empresa. Optimización en procesos. Recuperación con terceros de materias primas, o sea, en muchos de los casos nosotros podemos reutilizar muchos de los productos. Por ejemplo, si vamos a vender mermeladas, recopilar los envases y a partir de allí poder uno de alguna forma reutilizar ese tipo de elementos dados. Control y disminución de tiempos en los procesos, o sea, hacer un seguimiento a cada uno de los elementos que, digamos, de los tiempos en que los procesos y procedimientos se vienen desarrollando, y esto nos va a ayudar a optimizar y a mejorar el mejoramiento de tiempo, y el estandarizar los métodos nos van a llevar a mejorar los estándares de producción. Controles de consumo, saber cuál es la cantidad de materia prima que se requiere, cuánto entra, cuánto sale, cuántos residuos se generan, y a partir de allí hacer balances de materia y energía. Rediseño de productos, pensar en cómo podemos cada vez mejorar cada uno de los productos que estamos generando. Adecuación de consumo racional del lavado para equipos. Entonces, ¿qué es lo que generamos? Mirar cómo podemos mejorar las condiciones del lavado de ellos.
Cambio de tecnologías, mirar, por ejemplo, válvulas ahorradoras, biodigestores, cambios de combustibles, bombas sumergibles que permitan el control de, digamos, del paso de agua, filtros de presas, filtros de telegas que permitan disminuir las emisiones a la atmósfera, torres de enfriamiento para poder, digamos, poder reutilizar muchas de las aguas que a veces se calientan dentro de los procesos, tanques colectores, colectores solares que nos permitan captar energía y que de alguna forma permitamos ahorrar recursos en energía, fotoceldas, termostatos, o sea, muchos de los productos que uno podría empezar a mirar. ¿Para qué? Para mejorar esas condiciones tecnológicas que tienen las maquinarias y a partir de allí buscar mayores eficiencias de ellos. Entonces, son algunas de las alternativas que se pueden implementar para esas estrategias de producción limpia, llámese buenas prácticas, cambio de materias primas o nuevas tecnologías que se puedan implementar en el proceso. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Profe. Ok. ¿Cómo hacemos? O sea, en la práctica, ¿cómo se hace? Entonces, nosotros tenemos tres elementos dados como tres estrategias: buenas prácticas, cambio de materia prima y nueva tecnología. Entonces, nosotros tenemos que, hicimos un diagrama de flujo, establecimos una descripción de cada uno de los procesos establecidos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que ya establecimos el proceso, elaboramos el diagrama del proceso, identificamos los procedimientos, de alguna forma hicimos una descripción del método, establecimos el personal requerido, se realiza el balance de materia y energía, se identifica la materia prima y los equipos y se establecen los tiempos del proceso. Estas tareas son las que tenemos nosotros que empezar a implementar. ¿Para qué? Para poder definir cómo podemos mejorar estrategias de producción. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a establecer digamos, uno de ustedes va a generar un jugo de piña y naranja, una mezcla de jugos. Entonces, en el proceso está la recepción de las materias primas, porque yo tengo que recepcionar tanto la piña como la naranja. Entonces, una vez yo tengo, digamos, desde el comienzo de ese proceso, que es el comienzo de ello, a partir de allí yo empiezo a mirar en el diagrama de flujo los pasos que se dan. Se lavan, se quitan las cortezas, se generan, digamos, lo que es los procesos de sacar los zumos, tanto de la piña como de la naranja, se mezclan, se generan los azúcares, se le introducen los azúcares requeridos, se generan, digamos, unos procesos de pasteurización para quitar todo el tema de lo que es las bacterias que pueden estar dadas allí, se deja un proceso de enfriamiento, de decantación, se hace un empaque y posteriormente se almacena para la comercialización. Entonces ya tengo establecidos los procesos y tengo, digamos, ubicados los diagramas. Ahorita lo vamos a ver en un esquema, ¿sí? Pero tengo que identificar cada uno de los diferentes pasos, cómo se hacen. Entonces, el procedimiento. Entonces, si yo voy a recepcionar la piña, voy a recepcionar la naranja, tengo que saber cómo lo voy a recepcionar, ¿sí? Si la voy a recepcionar en canastillas, si la voy a recepcionar en cajas o en bultos, ¿sí? Para poder generar unos estándares y que la persona que hace la recepción de ello pueda saber con exactitud qué hacer en términos prácticos. Entonces, ahí es donde yo identifico el procedimiento. Cuando yo voy a quitar la corteza, para quitar eso, debo saber cómo se tiene que hacer, si lo vamos a hacer con una máquina peladora o si lo vamos a hacer con un cuchillo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas yo tengo que tenerlo establecido. Describir el método, si es manual o si es automático, ¿sí? En términos manuales es cuando lo hacen los operadores, automáticos cuando lo hace una máquina. Digamos, de alguna forma, describimos ese método, entonces lo tenemos que tener claro, establecemos las personas que se requieren, cuántas personas se requieren para cada una de esas actividades, o sea, para la recepción, para el lavado, para el pelado, para el procesamiento ya de la materia prima. Establecemos esa relación del balance de materia y energía, que es
qué cantidad de materia entra, y en cada uno de las fases del proceso se van perdiendo en virtud a que cuando vamos quitando, digamos, cáscaras o la corteza de las frutas, pues eso ya no lo vamos a utilizar dentro del proceso, se convierte en un residuo dentro del proceso. Entonces tenemos que establecer esa relación de ese balance de materia y energía. Identificar qué equipos y maquinarias vamos a utilizar. Entonces ya sabemos que se requiere un tanque para lavado, se requiere unas básculas para poder pesar el producto que entra, se requiere unas peladoras, se requiere digamos, ollas que le permitan que cuando yo voy a procesar el tema, pues tengamos allí establecidos. Entonces tengo que saber qué equipos y qué maquinarias se tienen, y establecer los tiempos del proceso, o sea, qué proceso, que en cada uno del proceso, qué tiempo va a requerir, y cuánto voy a gastar yo en recepcionar la materia prima, cuánto voy a gastar yo en lavarla, cuánto voy a gastar yo en pelarla, y así sucesivamente cada uno de ellos. Y una vez analizado esto, puedo establecer yo, digamos, qué puedo hacer en cada uno de ellos. Entonces, en muchos de los casos puedo empezar a pensar en el lavado en una buena práctica. Es decir, oiga, yo lavo la fruta, ¿por qué no puedo reutilizar esa agua? ¿Qué tendría yo que hacer para qué? Para reutilizar el agua. Entonces, pienso en cómo en las fases, en las primeras fases del lavado puedo yo utilizar buenas prácticas. Cambio de materia prima. Entonces, en términos generales, yo puedo decir, oiga, yo estoy utilizando naranja que, digamos, en términos prácticos no es muy jugosa. Puedo pensar en una naranja que sea mucho más jugosa, tipo, llamémosla, ¿cómo es que llama esta naranja que es? Bueno, la naranja que es más jugosa, entonces se empieza uno a cambiar eso, piñas que sean también con mayor cantidad de jugo, pensar un poco en el cambio de esas materias primas, y en las nuevas tecnologías ir pensando, por ejemplo, en cambio de equipos, básculas más eficientes, peladoras automáticas que generen un mayor optimización del tema. Entonces empiezo a mirar cómo puedo hacer, digamos, implementar esas estrategias dentro de lo que es el proceso digamos, de la fabricación del producto. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok, bueno. Bueno, este es un cuadro que nosotros vamos a empezar a hacer, digamos, para poder tener, digamos, esa matriz de lo que es la producción más limpia dentro de nuestros procesos. Entonces, aquí tenemos un proceso determinado, que es el lavado y selección, el lavado, el raspado, el despulpado, la cocción, el confitado, el drenaje, el lavado, el secado, el empaque y el almacenamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, el lavado y selección, establecer el procedimiento. Entonces, yo lo que hago es recepcionar la fruta o la materia prima. Lo que hago es seleccionarla, establecer cuál está buena, cuál está mala, y una vez eso empiezo a hacer un lavado inicial. Es un método autónomo, dependiendo de la cantidad puedo requerir una, dos, tres personas, ¿sí? ¿Cuánto entra? Entonces uno observa que entra, vamos a poner una tonelada de la materia prima, y además de eso que entramos, como vamos a lavar, necesitamos entrar agua. Entonces entró agua, ¿sí? ¿Y qué sale? Sale un agua que estamos desechando y la materia prima lavada. ¿Qué se requiere? Se requiere de pronto un tanque, una manguera o elementos que le permitan, una llave que le permita llegar el producto, y vamos a gastar un tiempo determinado. Para una tonelada, pongámosle que gastemos 60 minutos en el lavado de ese producto, utilizando 2 o 3 personas. Entonces ya tengo como descrito cada uno de estos elementos dados. Entonces tengo que en el proceso que yo voy a establecer, hacer lo mismo para cada uno de ellos. Es empezar a mirar aquí ya un lavado más a fondo, que se requiere, si se quiere de pronto unas gotas de hipoclorito para poder desinfectar aún más. Los métodos son manuales, en términos prácticos, a no ser que tenga un equipo que los lave, el personal que se requiere, y vamos a ir clasificando cada uno de los elementos dados para cada uno de ellos. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a sintetizar.
en este tipo de matrices, este tipo de elementos, porque nos da una visión muy amplia y general de todo un proceso y a partir de allí poder tener un control. En muchos de los casos, digamos hoy, en términos de sistemas, a este tipo de esquemas en matrices se le llaman lo que es sistemas de control o matrices de control sistematizadas, o sea, hoy son automatizadas y en términos prácticos, las empresas digamos que están en la vanguardia, pues están generando que procesos se estén controlados al máximo para poder mejorar todo lo que es la rentabilidad y disminuir un poco los, digamos, desperdicios o gastos que a veces se generan alrededor de este tipo de procesos. ¿Cómo hago yo para poder ir avanzando, digamos, dentro de ese ejercicio? Entonces, nosotros veíamos aquí cada una de estas fases del proceso, lo veíamos aquí, cada una de estas fases. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es poder entender claramente que en cada fase de ese proceso hay una serie de actividades que se hacen. Recolección de la materia prima, selección, de pronto quitar, si es piña, quitarle las ramas que se tienen y arrancar en un proceso de lavado. 4 actividades que me van a permitir evidenciar claramente que hay unos procesos que me van a permitir que entren elementos y van a salir elementos dados dentro de ese proceso que es el primero, que es el de recepción y lavado. Entonces, yo tengo que saber exactamente estos 4 pasos para poder identificar cómo se hace cada uno de ellos, qué personas se requiere, qué tiempos, qué maquinarias, qué equipos, qué entra y qué sale. En esa descripción detallada es lo que me va a permitir a mí, por ser un poco mucho, o ser un poco no, ser muy eficiente, ¿sí? Nosotros a veces no tenemos ese nivel de detalle. Desde ahí la importancia de que nosotros tengamos que analizar cada una de las fases de los procesos para poder establecer cómo se hacen las cosas, cómo se pueden mejorar y a partir de allí buscar, digamos, que haya una satisfacción en cada una de esas fases del proceso y buscar en todo momento ser mucho más eficientes, eficaces y efectivos en la hora de poder mejorar esas condiciones. Entonces, sabemos que para poder realizar este proceso requerimos personas, requerimos un método, requerimos unas materias primas, unos equipos y un tiempo. Entonces, en términos prácticos, todo esto es lo que nosotros vamos a hacer para cada una de las fases de nuestro proceso, identificando las distintas actividades que en ellas se den. ¿Les queda un poco más claro esta parte? Sí, profe. Vamos a ver un diagrama de flujo de, digamos, creo que tengo 2, vamos a mirarlos un poco para podernos identificar en todo lo que son las fases de los procesos industriales. ¿Sí? Aquí está recepción de las ciruelas, almacenamiento de, digamos, y preenfriamiento de la ciruela. Entonces, lo que hace uno la recepciona y la almacena en refrigerador. Luego sale nuevamente el almacenamiento, se hace una selección, se saca una materia prima de pronto que ya esté dañada o que no se requiera, se hace un tratamiento químico para prolongar la vida del producto, se hace un almacenamiento y conservación, se genera todo lo que es un proceso de limpieza. Esa limpieza, pues obviamente le va a permitir a uno, digamos, que se puedan generar, digamos, productos que van a salir, digamos, de allí. Y que pueden generar, digamos, otros niveles de recepción. Se seleccionan las piezas que se van a generar en la calibración, ¿sí? O sea, lo que buscamos es tener unas ciruelas, digamos, de unos tamaños grandes que se puedan, digamos, refrigerar y que se puedan distribuir. Entonces, uno lo que observa claramente es que el proceso se lo da en una línea directa, pero hay 2 caminos adicionales. Uno, el del empaque, de los empaques, que le permite obviamente que entre el cartón y otros elementos, como embalajes pueden ser de vidrio, etcétera, para poder ser envasados, ¿sí? Y otros que a partir de allí, por ejemplo, muchos de los productos pueden salir, digamos, del almacenamiento, canastillas o elementos donde vienen seleccionados. Entonces lo que se hace es, esos envases se desinfectan y pueden ser reutilizados. ¿Para qué? Para que puedan volver a almacenarse en términos prácticos en los momentos que se tienen.
Entonces, vemos claramente que todos los procesos, digamos, a nivel industrial, hay procesos paralelos que permiten de alguna forma empezar a optimizar cada uno de los elementos que nosotros utilizamos allí. Entonces vemos que hay un proceso para los empaques donde entran los productos en los procesos de embalaje o almacenamiento o empaque. Hay otros procesos donde se van liberando canastillas y elementos que nosotros estamos utilizando y que los podemos reutilizar. Y en caso de que no se esté dando, pues lo que hacemos es tratar de implementarlo como una buena práctica. ¿Para qué? Para no generar desechos. Recordemos que la producción más limpia juega un papel fundamental. ¿Cuál es? Es disminuir al máximo la generación de residuos, llámese sólidos, líquidos como gaseosos. Entonces, vemos aquí un proceso, cómo se puede dar. Vemos aquí otro, el de naranja piña, entonces hay un pesado, hay un lavado, hay una desinfección, hay un cortado, hay un exprimido y colado por el lado de la naranja, por el lado de la piña hay un pesado, un lavado, una desinfección, un pelado, una extracción de jugo, hay una mezcla, una dilución, una estandarización, una pasteurización, una homogenización, un envasado, un sellado y un stop térmico para poder generar el néctar que normalmente se da. Pero miren que curiosamente en este no están los procesos de empacado, aquí debe generar unos procesos de empacado y aquí de alguna forma se deben de empezar a generar una gran cantidad de residuos. O sea, estamos mirando los procesos de manera simple, sin generar, digamos, los niveles de entrada y salida de cada uno de ellos. Importante que los tengamos en cuenta, pero que nosotros los complementemos, que es lo que normalmente vamos a hacer en nuestro proceso. Bueno, hay otro, no me voy a detener en este, coloqué 3. Más bien en este sí me interesa, que es donde vamos a empezar a trabajar todo lo que es el balance de materia y energía. Entonces veíamos, este cuadro de acá es el proceso, llamémoslo el proceso de ingreso y lavado de la materia prima. Entonces lo que nosotros sabemos es que hay una entrada de una serie de productos, que hay una salida de esos productos para cada una de las fases del proceso. Entonces, nosotros sabemos que hay una materia prima que entró una tonelada de naranja, entró una tonelada de piña, entró 1 metro cúbico de agua, entró, llamémoslo, bueno, digamos esos 3 productos dados, una cantidad de energía dada que lo puedo establecer en muchos de los casos, digamos, si el lavado se hace a través de equipos. Entonces, entró una serie de elementos dados, hay unos elementos auxiliares que pueden ser, en este caso, si se va a endulzar, si se va a preservar, etcétera, que van a entrar al proceso. Entonces, entran al proceso y lo primero que se hacen es la recepción. Entonces, en la recepción, lo que uno observa es que, digamos, uno recibe, hace una selección y puede estar sacando un material que es una materia prima que no es apta para el proceso. Entonces, ahí está empezando a tener unos efluentes sólidos. Es el primer elemento que me está dando y me da una cantidad que me va a reducir la cantidad de materia prima que normalmente entró. Entonces ya hay un proceso de pérdida que me va a permitir evidenciar que va a pasar digamos, al lavado, ¿sí? Una cantidad menor de materia prima, pero pues obviamente que me garantiza que el que entró a la segunda fase de lavado es óptimo para todo el procesamiento. Dentro de ese lavado entra una gran cantidad de agua, esa agua pues va a lavar el producto, lo va a desinfectar y pues obviamente hay una emisión de aguas residuales que me van a generar. ¿Sí? Entonces, es uno de los elementos de salida. Llega al tercero, que es al escurrido o al, digamos, al tratar de mantenerlo, digamos, ya limpio para poder empezar la siguiente fase, que es la de digamos, quitarle la corteza. Entonces, en estos 3 pasos, que son los que tienen en la etapa de recepción, selección y recepción y selección, y lavado, pues obviamente me generaron unas entradas de materia prima y una salida de residuos. Y eso es lo que se denomina un balance de materia y energía, es que lo que entra debe ser igual a lo que sale. Entonces, yo tengo que sumar todos los elementos, llámese fluentes, residuos, con las materias, digamos, que van pasando dentro del proceso y me tiene que generar un equilibrio, o sea, un balance entre lo que entra y lo que sale.
Entonces, ese proceso es un ejemplo que nosotros tenemos que empezar a controlarlo. ¿Para qué? Para que no haya una pérdida de materia prima, de insumos, y que pues se puedan controlar a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a mirarlo aquí desde un punto sin tener cifras. Entonces, aquí vemos en azul el diagrama de flujo del proceso, ¿sí? Vemos lo que entra, aquí entra frutas y agua. ¿Qué sale? Pues obviamente al lavado y la selección salen vertimientos y frutas de mala calidad como residuo, pero las buenas pasan al lavado. Aquí entra agua clorada, o sea, con agua con cloro para desinfectar. En muchos de los casos, pues obviamente también sale agua vertida. Una vez lavado eso, entra al raspado, puede entrar mayor cantidad de fruta o sencillamente la misma fruta que está pasando el proceso y sale en la piel o cáscara externa. Se pasa al despulpado, ya que es la fruta sin piel que tenemos digamos, de cada uno de ellos. Salen semillas y exceso de cáscaras, y vemos que aquí lo estamos colocando en rojo, en cuadros en rojo. ¿Por qué? Porque son los residuos que se están generando de cada una de las fases del proceso. Aquí entra la pulpa, calor y agua, hay una cocción, hay un confitado, hay un drenado. Ese drenado puede generar, digamos, exceso de jarabe, porque lo que estamos es confitando, que es con almíbares o con dulces, ¿sí? Hay un lavado para quitar los excesos, digamos, de jarabe y aguas residuales, hay un secado, hay un empacado y un almacenamiento. Entonces vemos cómo a lo largo, digamos, de todo el proceso hay toda una generación de residuos, llámese sólidos, líquidos o gaseosos, que se van generando a lo largo del proceso y que de alguna forma yo tengo que ir controlándolos. Entonces por eso tengo que marcarlos con rojo. ¿Por qué? Porque de alguna forma los voy a controlar a través de los 3 mecanismos de producción más limpia, llámese buenas prácticas, llámese cambio de materias primas o llámese cambio de tecnologías. ¿Para qué? Para que podamos mejorar esas condiciones. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a meterle aquí números. A eso que acabamos de ver le vamos a meter números. Entonces ya vemos que aquí vamos a producir almidón, ¿sí? Entonces, ¿qué entra? Entra una tonelada de yuca, ¿sí? Con una humedad establecida, entra una gran cantidad de agua, entra alrededor de 1.3 metros cúbicos de agua para el lavado y pelado de la yuca. Entonces lo que se genera son aguas residuales. Mire que aquí le estoy colocando las materias que entran, las etapas del proceso productivo, que son estas, y las salidas de residuos. Entonces lo que uno observa es que entró esto a lo que fue el lavado y pelado. Obviamente se genera un agua residual con material sólido, que es, digamos, el lavado, ¿sí? Entra ya una vez lavado digamos, pelado, entra la pulpa a selección. Igualmente sale lo que es la cascarilla de la yuca. O sea que en estos 2 primeros procesos salen el agua residual con residuos de tierra que trae la yuca y la cascarilla de la yuca. Entonces, ya hay unas cantidades dadas que se van a reducir a estas cantidades de entrada. Es importante empezar a tenerlas en cuenta. Una vez ya la pulpa, entra un rallado, entonces entra más agua, ¿sí? Al rallado de eso, entra alcoholado y tamizado, entra un poco más de agua, sale a frecho, ¿sí? Y agua residual de este colado y tamizado. Hay una sedimentación, ¿sí? Esa sedimentación se le echa igualmente agua y sale la mancha de la yuca y mayor cantidad de agua residual. Entonces vemos que cómo ha ido saliendo aguas residuales en cantidades, y eso en virtud a qué, a la gran cantidad de agua que el proceso requiere, ¿sí? Entonces esta industria por lo menos genera gran cantidad de vertimientos. Ya en el proceso de fermentación hay una disminución, en el triturado igual, en el secado igual, a una menor disminución, hay una pérdida de almidón y una pérdida ya de restos muy escasos de agua, pero pues obviamente aún se tienen que perder. Un empaque y pues obviamente hay una gran cantidad de almidón. Entonces, lo que uno busca en el balance de materia y energía es que estas entradas
esta cantidad de materia prima que entró, pues obviamente equivalgan a las que salen en el producto final y en los desperdicios que se van dando o en los residuos generados. Entonces, esto sumado al producto final y a la materia prima, le deben de dar exactamente el mismo producto dado. Entonces, a eso se denomina balance de materia y energía. Vamos a tratar de establecerlo aquí, en este balance de materia prima. Vemos que entra unos 50 kilogramos al mes de materia prima, eh, entran 100.000 litros, o sea, 100 metros cúbicos de agua al proceso al mes. En la salida salen 40 kilogramos de producto terminal, digamos, del producto. ¿Qué quiere decir? Se perdieron 10, salen 200 kilogramos de residuos. Entonces, ahí empezamos a mirar cada uno de estos elementos, dónde están. O sea, encontramos aquí el agua, entraron 10, aquí están saliendo, digamos, una mayor cantidad dada. ¿Y esto en virtud a qué? Recordemos que la densidad del agua es 1. O sea, por cada litro de agua, si lo queremos mirar, un metro cúbico de agua equivale a una tonelada. Entonces, lo que está planteando es aquí que en términos prácticos se están sacando 2 toneladas digamos, de residuos dados, ¿sí? Y obviamente una gran cantidad de fluentes. Entonces, si sumamos estas cantidades, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Nos da 132 kilogramos. ¿Qué pasó con estos 18 kilogramos para poder generar, digamos, las entradas, que fueron 150 kilogramos? Entonces, en muchos de los casos, el proceso pudo tener, digamos, pérdidas por vapores de agua y tenemos que calcular hasta esos mínimas elementos dados para poder entender que los procesos productivos la materia no se desaparece, la materia se tiene que mantener y de alguna forma, pues obviamente está en procesos, en este caso, de vapores que pueden irse perdiendo a lo largo del proceso. Y yo tengo que de alguna forma poder establecerlo. ¿Para qué? Recordemos que nuestro base de proceso de producción más limpia es tratar de que en lo posible no se me generen disminuciones, pérdidas de productos ni generación de residuos. Aquí está el ejercicio dado, ¿sí? Donde evidencia claramente, digamos, el cálculo de los elementos que entran y salen para poder equilibrar eso. Entonces, se dieron 18 en vapor, digamos, vapor de agua o efluentes gaseosos que no fueron tenidos en cuenta, por eso hay una gran diferenciación entre los 150 que entraron y los 132 que están saliendo. Fueron el vapor de agua que se dio. Vemos aquí ya cómo podemos ir generando, digamos, en los procesos de recolección de la fruta, limpieza de la fruta, mezcla, diseño, envasado, etcétera. En los procedimientos, revisión, carga, transporte, inventarios, peso, cada uno de los procesos que son las actividades que se realizan. Aquí faltó el método, pueden ser manuales o automáticos, las personas, el tiempo, los equipos y materias primas que se tienen. Entonces, es una visión de lo que podemos ir nosotros organizando dentro de nuestra matriz, ¿sí? Ya aquí le incorporamos entradas y salidas, entonces qué cantidad entra y qué va saliendo para poder organizar el balance de materia y energía. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a las actividades que vamos a tener esta semana. Entonces la idea es, vamos a tratar de construir esta matriz con cada una de las fases de nuestro proceso. Entonces lo que hacemos es que con base en el diagrama del flujo del proceso, hacemos las siguientes actividades. Establecemos para cada uno de ellos cuáles son las actividades que se hacen en el proceso. ¿Sí? Aquí nos faltó el método, si es automático o si es, o sea, si es un método por medio de una máquina o personal. Si es personal, establecemos el número de personas, los tiempos, los equipos y los materiales que vamos a utilizar para cada uno de estas fases del proceso. Entonces, vamos colocando cada uno de ellos y los vamos identificando. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok.
La segunda, vamos a hacer el balance, digamos, de materia y energía. Entonces, para cada una de esas fases, nosotros que tenemos que establecer, ¿sí? ¿Qué cantidad entra de materia prima y qué sale? Entonces, para cada uno, si yo voy a lavar y voy a quitarle la cáscara, entonces voy a poner un ejemplo acá, entran 500 kilogramos al mes, van a salir 400, esos restantes 400, pues ya perdieron 10, ¿qué es? La cáscara, ¿y la cáscara qué es? Un residuo. El agua, entonces, igualmente que entra, se va a lavar y se va a deshabilitar, entonces tiene que salir. Si hay vapores o elementos dados, se tienen que calcular, ¿para qué? Pues obviamente para que cada una de las fases del proceso me dé un balance, digamos, equilibrado en lo que entra y en lo que sale, y a partir de allí pueda tener yo un nivel, digamos, de balance de materia y energía óptimo y pueda establecer que no hay pérdidas de materias a lo largo de mi proceso. ¿Hasta ahí es claro? Profe, una pregunta. En estas dos tablitas que nos acabas de mostrar, digamos que se resume como la primera etapa y la segunda etapa del trabajo que debemos hacer, ¿cierto? Sí, hija. De hecho, estas dos etapas van en una tercera que es la matriz, que es esta. Si me hago entender, lo que ustedes que las coloqué aparte, para que ustedes las vayan haciendo paso a paso, pero realmente después se puede vertir aquí en este lado. Mire, aquí está el proceso, el procedimiento que describe usted las partes, el método, si es manual, entonces si es manual, cuántas personas se requieren, qué equipos y qué tiempo. Y esta es la que acabamos de ver. Entonces me entró una tonelada de naranja, yo la lavé, salió la tonelada de naranja y el agua sucia de pronto con desperdicios de agua. Entonces voy colocando aquí todo lo que cada uno va sucediendo a lo largo de ello. Y esta matriz es lo que me interesa que la tengamos, porque esta es la matriz que va a complementar lo que nosotros hemos venido haciendo en el trabajo que esta semana, que ayer entregaron. ¿De acuerdo? Profe, y otra pregunta, lo del balance de materia de energía, qué pena la ignorancia. ¿Uno de dónde saca esos datos o esos son supuestos? Pues cuánta agua entra, como esos pesos Digamos, y eso. uno, en este momento, lo ideal es que lo investigáramos. O sea, uno pueda, si yo, por ejemplo, recordemos que estamos pensando en una empresa, una industria, pensemos en que vamos a fabricar, vamos a trabajar con una tonelada de productos por lo menos al mes para que pueda generar un proceso industrial adecuado. O sea, no es una fábrica, una empresa de hogar que voy a preparar mermelada para las 6 personas de la casa, no. Pensemos en que es una empresa. Entonces, tengo que pensar más o menos en unos volúmenes que me den más o menos una producción que pueda ser comercial. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que hago es buscar cantidades y mirar a partir de allí cómo digamos, cómo puedo yo tener los elementos requeridos de consumos de materias primas. En caso de que por alguna razón no lo encuentre, por favor me colocan un asterisco y me establecen que son cifras aproximadas y son establecidas por ustedes. ¿De acuerdo? Para poder tener claridad con respecto a ello. Pero estén completamente seguros que si ustedes buscan, digamos, todo lo que son manuales de procesos, digamos, de fabricación de alimentos, todo ello está estandarizado ya en diferentes métodos. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a ver si ahorita más tarde, o mañana, es que ahorita tengo una reunión a las 8, y si no, mañana, esta tarde, no, de pronto esta tarde, les subo algunos documentos que les puede facilitar, digamos, mirar esto. Y si no, buscarlo en Google, que ustedes encuentran, digamos, manuales de procesos de producción de alimentos y comidas, y ahí empiezan, les dan más o menos los volúmenes que normalmente se requieren para poder procesar eso. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Bueno, ¿cómo les pareció la clase de hoy? Profe, está muy chévere. Una clase totalmente distinta en el sentido de que lo que buscamos es que ustedes ya se metan dentro de lo que es el proceso digamos, la carrera que ustedes, la carrera que ustedes tienen y con base en la carrera, pues permitir, digamos, desarrollar muchos otros elementos. O sea, yo estoy completamente seguro que para muchos
que ya que están en semestres avanzados, esta parte se les facilita, pero curiosamente de pronto no la hayan visto de esa forma. ¿Hay alguno que haya visto ya procesos y sea un semestre más avanzado? No, profe. Ok. Todos son de primeros de semestres muy recientes, primeros, de segundo y tercero. Bueno, lo importante de todo esto, ¿sabe qué es, muchachos? Es que créanmelo, que esta parte les va a servir muchísimo a ustedes para asignaturas de más adelante. Porque cuando uno tiene una descripción tan detallada como lo hemos venido tratando de hacer en este ejercicio, les va a permitir a ustedes que puedan, digamos, identificar muchas falencias y poder optimizar, no solamente en este caso que estamos trabajando con el tema de producción más limpia, sino optimizar tiempos, mejorar procesos y procedimientos, buscar la forma de mejorar calidad, establecer y estandarizar métodos, que es quizá gran parte digamos, de la esencia de la carrera de ustedes. Desde ahí la importancia de que, digamos, este ejercicio, si lo hacen conscientemente, les va a servir muchísimo para poder aprender y apropiarse de cómo se puede construir un proceso a nivel industrial y a partir de allí poder empezar a generar mejoras en esos procesos. Bueno, muchachos, espero de que les haya agradado la clase de hoy, espero de que la actividad que vamos a hacer sea del agrado y la disfruten, y nos vemos dentro de 8 días, si no hay preguntas. Listo, profe, muchísimas gracias, que esté bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Ah, ok,